En esta sesión hablaremos de la cosmovisión básica de las tradiciones esotéricas y mágicas. Cualquier mago y ocultista que se respete conoce este concepto, pues es el pilar que lo sostiene todo. Sin esta cosmovisión, principios mágicos como el de correspondencia o el mismo concepto de la magia y el propósito para practicarla no tendrían sentido. ¿Qué tal, brujos y brujas? Soy Ludwig. Acompáñenme a tratar de comprender a el todo. El todo es la cosmovisión resultante del legado de las obras del personaje sincretizado de Hermes Trismegisto, quien nació a partir de la fusión esotérica del dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth. Y hoy en día dicha cosmovisión y legado está disponible en el libro llamado El Kybalión, que resume de forma muy directa y práctica el legado de Hermes Trismegisto. Este libro es una pieza fundamental e infaltable en los textos de cualquier ocultista. Cuando hablamos de el todo, no lo hacemos como una metáfora ni como una figura poética. Nos referimos de manera literal y filosófica a la totalidad absoluta de todo lo que es, ha sido y será. Esto incluye la materia física, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, pero también lo inmaterial, pensamientos, emociones, conceptos, símbolos, creencias, posibilidades, sueños y hasta aquello que consideramos ilusorio o ficticio. El todo no es una cosa entre otras cosas, es la totalidad misma. Un concepto que no deja nada fuera, todo lo que puedas imaginar, desde una piedra hasta el concepto de eternidad y desde el Big Bang hasta una idea pasajera en tu mente. Todo ya está contenido en el todo, porque no hay nada que pueda estar fuera de él. Este enfoque implica una inclusividad radical. Incluso los conceptos más opuestos o excluyentes como Dios y la nada, la luz y la oscuridad, o el bien y el mal, están necesariamente contenidos dentro del todo, porque si algo quedara fuera, entonces ya no estaríamos hablando del todo, sino de una parte del todo, y eso contradice el propio concepto. Por eso, ideas como Jehová, Alá, Brahma, el demiurgo, el absoluto, el diablo, el caos, el vacío o el no ser, o incluso ideas que niegan toda realidad como el nihilismo o el solipsismo, están igualmente contenidas en el todo, porque son manifestaciones mentales o lingüísticas dentro del campo de lo existente. Incluso las ilusiones o errores de percepción son parte del todo. Esto pone en jaque muchas teologías tradicionales, donde Dios es presentado como externo a la creación, como un ser separado, trascendente, que crea desde afuera, desde la perspectiva del todo. Dios, sea cual sea su nombre o forma, está incluido, porque una divinidad separada sería una entidad fuera del todo, lo cual es lógicamente imposible. Si Dios existe, es parte del todo, no su superior ni su exterior. El todo es una cosmovisión que ha sido considerado herética debido a lo anterior dicho, y que el concepto de el todo implica que Dios no es el origen de la existencia, sino tan solo una parte más del rompecabezas. Este argumento disuelve la idea de una separación entre creador y creación y sugiere una forma más profunda de espiritualidad. El todo es una manifestación del mismo principio y por tanto todo está vinculado esencial y ontológicamente. Podría parecer que conceptos como la nada, el vacío, el no ser o el silencio absoluto estarían fuera del todo, por no ser cosas en sentido tradicional. Sin embargo, incluso estas ideas tienen presencia conceptual dentro del pensamiento humano. El hecho de que podamos hablar de ellas, pensarlas o temerlas, ya las sitúa dentro del campo de lo existente. El vacío no es una ausencia absoluta, sino una categoría mental que nombra algo. Y si está en nuestra mente, está en el todo. Así, incluso la nada absoluta es, paradójicamente,
algo dentro del todo. Ahora, no se confundan, el todo no es una entidad a la cual le puedas rezar, ni una entidad consciente por sí misma. Podemos ver a el todo como un saco o un costal, y dentro de él se encuentra absolutamente toda la realidad física y metafísica. Comprender el todo implica más que una aceptación intelectual, es una experiencia de integración. Ya no ves al mundo como un conjunto de cosas separadas, sino como una sola realidad indivisible, donde materia, energía, conciencia, tiempo, dioses, emociones y vacíos coexisten en una misma substancia absoluta. Esta idea, central en el hermetismo y muchas otras tradiciones esotéricas, niega la verdadera existencia de la separación. Si todo es uno, entonces todo está conectado, no por proximidad física, sino por naturaleza ontológica. Lo que aparenta estar separado, mi cuerpo, una estrella lejana, un pensamiento, un dios mitológico o un número abstracto, no son cosas distintas, sino manifestaciones o expresiones del mismo ser. Ahora bien, un iniciado, ocultista o mago entiende que él o ella misma es parte del todo y está conectado o conectada con todo, por lo que comprende que tanto él o ella misma puede impactar en su entorno, como que también su entorno la puede impactar a ella o a él. De este principio, llamado principio de correspondencia, parte toda la magia. Hagamos una pausa para aclarar. Entiéndase la magia o alta magia como una disciplina psicoespiritual que pretende adiestrar la voluntad a través de rituales, simbolismos, introspección y demás herramientas psíquicas. Si para este punto tú sigues creyendo que la magia real trata de amarres, maldiciones, salamientos, volar en escobas y demás charlatanerías, entonces tal vez debas seguir estudiando estos temas. Te recomiendo ampliamente leer Dogma y Ritual de Alta Magia del autor ocultista Eliphas Levi, y sobre todo disfruta de tu etapa de mago principiante supersticioso, o como yo le llamo, mago mi alegría. La magia, en su concepción más elevada y real, está lejos de los estereotipos folclóricos o supersticiosos. No se trata de invocar fuerzas caprichosas, ni de dominar poderes sobrenaturales al margen de la realidad, sino de una disciplina profunda, estructurada y filosóficamente coherente, cuyo fundamento radica en una comprensión radical de la realidad, la idea del todo. Comprender esta unidad, es decir, entender que al ser parte del todo, estás conectado con la realidad y la realidad está conectada contigo. Ese es el primer paso para ejercer la magia como acto consciente de transformación. La magia se define como el arte de transformar la realidad a través de la voluntad concentrada. No se trata de simples deseos, ni de caprichos mentales, sino de una voluntad refinada, disciplinada, capaz de imponerse sobre la inercia del caos interior y exterior. El mago trabaja primero sobre sí mismo, ordena su mundo interno, limpia su percepción y afina su intención para poder eventualmente impactar en su entorno y conseguir lo deseado. El mago verdadero no se ve a sí mismo como un ente separado del mundo. Sabe que es una célula de la mente cósmica, un nodo de conciencia capaz de interactuar con las fuerzas del universo, no desde la separación, sino desde la participación. Esta es una diferencia crucial. Mientras la visión supersticiosa busca manipular desde fuera, como quien mueve palancas ocultas, la magia real actúa desde dentro, porque el mago es parte del sistema, y sus actos, rituales, meditaciones, decretos, etc., son intervenciones conscientes en la matriz misma de la existencia. Si todo está conectado, entonces todo acto mágico afecta, directa o indirectamente, al conjunto. No existe magia neutral. Toda voluntad proyectada, toda intención ritualizada, moviliza una red de relaciones. De ahí que las tradiciones serias insistan en la purificación del mago,
en su madurez emocional, ética y espiritual antes de permitirle acceder al trabajo con las fuerzas mayores. La visión de el todo implica también la superación de las divisiones ilusorias entre opuestos, bien y mal, luz y oscuridad, espíritu y materia. Todo está contenido en la unidad. Por ello, el mago aprende a trascender el juicio simplista y a ver los fenómenos como manifestaciones necesarias del equilibrio dinámico del todo. No se trata de moralizar la red, sino de comprenderla en su profundidad. La magia, así entendida, se convierte en una vía de realización. No busca controlar el mundo por capricho, sino alinearse con su flujo, participar activamente en su danza y contribuir desde la voluntad a la armonía del todo. Es una forma de sabiduría operativa, donde el conocimiento se encarna en el acto, y el acto transforma el mundo. Ahora, si te ha parecido muy complejo, dejemos que los hermanos Elric de Fullmetal Alchemist te lo expliquen de forma más simple. 何もかもつながってる？全ては目に見えない大きな流れの中にあるんだ。それを宇宙っていうのか世界っていうのかは分かんないけど、そんなでっかいものからすりゃ俺もあるもんありみたいなもんさ。流れの中の小さな一つ、善の中の一に過ぎない。だけどその小さな一が集まって善が存在できる。約束の日だ。1は善、善は1の答えを聞こう。善は世界、一は俺。 Espero de corazón haber podido explicar de forma clara el significado de este concepto tan complejo, y espero también haber aclarado la relación de el todo con la magia y la importancia de este principio. Si el video te sirvió, gustó o te interesa conocer más sobre magia, ocultismo y demás temas relacionados, no dudes en suscribirte para formar parte de este nuevo aquelarre. ¡Nos vemos!